¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, conocedores, buscadores de los enigmas y misterios. Estamos en la quinta emisión de Somos Enigmas y Misterios a través de la cuenta de Somos Live, aquí en las instalaciones directas de Somos Live en la Ciudad de México. Vamos a platicar en esta emisión de un tema interesante para el día de hoy. Un tema interesante que ha estado causando ciertas tendencias, ciertas cuestiones, preguntas a lo mejor, una hipótesis un poco más realista acerca del efecto Mandela. Vamos a hablar de lo que es el efecto Mandela, cómo se origina el efecto Mandela, algunas de sus características, a lo mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con consecuencias o conjuntos cognitivos a través de ciertos rumores y bueno, la afirmación de consolidar algo que no sabemos o que no tenemos el conocimiento y la certeza de que realmente haya pasado. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy en Somos Enigmas y Misterios. Muchas gracias por conectarse. Recuerden, los comentarios se quedan en la caja de texto, los vamos a leer al aire. Y bueno, vamos a tratar de llevar al desarrollo el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar inicialmente con qué es el efecto Mandela, por qué se le llama efecto Mandela. El efecto Mandela en sí, bueno, es curioso y popular, ha llegado a ser una tendencia y ha llegado a ser un tópico de plática, de iniciativa, de tendencia a redes sociales, algo imaginario a su vez, pero bueno, es una realidad en nuestros días. El efecto Mandela es cuando se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea como si fueran reales. Es confirmar todos esos hechos que bueno, no nos consta, no tenemos la certeza de que hayan ocurrido, pero estamos reafirmando o confirmando que sucedieron. A veces ni siquiera han ocurrido o no han llegado a ocurrir y bueno, inventamos cosas que damos por sucedidas sin ser ciertas, como les comentaba en un inicio. La explicación se podría reducir a que nuestro cerebro es adaptativo. El cerebro siempre es adaptativo conforme a la administración de los recursos. Sus recursos tanto nivel orgánico como la fotosecuencia, la carga de imágenes en nuestro entorno, en nuestro día a día, y bueno, por esto se va alimentando de ciertos elementos de comunicación, tanto visual como auditivo, como palpable a través de los sentidos, de los sentidos humanos. En este caso es más visual. Es un procesamiento rápido donde la información puede llevar a colocar datos en el cerebro que no son. Es como encajar todas estas piezas, tener un rompecabezas amplio con muchas piezas y bueno, tratar de empezar a embonarlas para que pueda quedar el gran panorama o pueda quedar la imagen completa del rompecabezas. Es igualmente cuando tecleamos a lo mejor rápidamente los espacios, las teclas, los caracteres de un teclado de computadora, de máquina de escribir, y bueno, se nos va un error de dedo. Al momento de escribir una palabra y hay un dedazo, eso es que el cerebro así lo refleja. Por querer aprender o hacerlo rápido, ahí hay un margen de error, entonces esto se puede llevar o equilibrar o comparar con el efecto Mandela. De igual forma, bueno, el cerebro compensa ciertas cosas, lo va procesando, lo va compensando con creces, y bueno, los errores son en beneficio de un procesamiento más rápido de todos estos elementos, tanto de comunicación como visuales. La eficiente información y el manejo que tiene el cerebro lo capta en su momento, lo hace una realidad. Sin embargo, bueno, ya nada más es cuestión de las capacidades cognitivas o motrices para poder embonarlo o conjuntarlo en una forma correcta. Esto es, igualmente como complementar algunos ciertos huecos, ciertos espacios vacíos dentro de un puzzle o un rompecabezas, como bien les comentaba, y bueno, tiene que encajar todo a un nivel de coherencia para que pueda estar justificado. Algunas de las explicaciones de índole psicológica que se dan para el efecto Mandela es bajo ciertos esquemas psicológicos
psicológicos, mentales, tenemos en primer ejemplo el efecto arrastre. El efecto arrastre está relacionado con toda la validación social, validación social que buscamos o debemos de tener para que sean comprobados y sean reconocidos nuestros actos y nuestros dichos. Se produce, bueno, cuando nos creemos algo que por otras personas y nuestro entorno también lo hace o lo conjunta. El sesgo de confirmación es cuando damos prioridad a la información que confirma nuestras creencias iniciales. Creemos que el color blanco siempre ha sido blanco y bueno, cuando se empieza, es un ejemplo, cuando se empieza a teñir con otros o se empieza a mezclar con otros colores como el cian, el amarela y el magenta, bueno, seguimos con la creencia del sesgo de confirmación que la base es blanco. Es una afirmación, sí, pero hay que llevarlo de manera correcta. La criptognesia es cuando el cerebro coloca datos imaginados o imaginarios en lugares de receptores de la memoria con creencias iniciales o contenidos reales. De igual manera, bueno, se va como justificando toda esta parte. La falsa atribución es otro elemento. Es cuando en algún momento hemos creído que algo contado resulta ser falso, sin embargo tratamos de darle la verdad o la justificación. Es cuando la mente empieza a recordar de manera previamente que todo este recurso lo almacenó y lo guarda como verdadero. Es como el esquema que vemos en la metodología de investigación. Falso, 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 verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso. Es todo un esquema de a priori en el cual se puede justificar esta falsa atribución. La confabulación, bueno, esto tiene ya que ver con el posible deterioro de la memoria. Es cuando realmente no se tiene almacenada la información correcta y se empieza a falsear una cierta respuesta o una cierta justificación. Se empieza a generar y bueno, se da como complementada para que se logre desarrollar o se logre consolidar. Esto no se quiere decir que es una mentira consciente, sin embargo, bueno, la confabulación tiene que ver o va de la mano con los rumores. Para el efecto Mandela, los rumores son esenciales. ¿Por qué? Porque el rumor, bueno, como todos sabemos, el rumor viene del latín rumor, que significa ruido confuso de voces. Esto a través de nuestros tiempos, a través de hasta nuestra actualidad, se definen como proposiciones o creencias que se transmiten oralmente como ciertas, como una consolidación, una verdad, sin medios probatorios insuficientes para ser demostrados. Aquí la forma de comunicación muy típicas son con conductas colectivas. Esto es, como lo comentábamos a inicio del programa, con efectos o con tendencias en redes sociales, viralización, hashtag, todos los trolls que hay en redes sociales, los haters y bueno, todas estas manías, todos estos elementos electrónicos por los cuales a nivel internacional, bueno, sabemos que es una realidad y se va confabulando todo esto. Algunos factores que influyen en los rumores, en el efecto de los rumores o las características de los rumores, tienen circulando ciertas funciones. La primera sería la incertidumbre general, que es como una ambigüedad, es darle la referencia a una ambigüedad social distribuida a nivel masas. Y bueno, todos estos experimentos o todas estas formas no claras de tener los datos o la afirmación correcta, en el cual cae la incertidumbre, generan situaciones de poca claridad. A lo mejor una situación de caos, una situación de desastre, a cualquier noticia que se hace viral, como en algunos medios de comunicación, se empieza a masificar alguna muerte, alguna quemazón, alguna destrucción, un terremoto, y bueno, no hay datos como específicos. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo en televisión, se empieza a regar como si fuera gasolina, como si fuera queroseno. Otro factor sería la credibilidad o certeza ante el rumor. Es el grado de confianza que se le da o que se genera al rumor y bueno, no tiene la veracidad aprobatoria, no tiene la veracidad constante. Sin embargo, bueno, se empieza a validar por las emociones en general y las actitudes humanas que van o refieren, que van de la mano con la credibilidad o el rumor. Bueno, de todo esto sabemos que ya es como una parte positiva o negativa. Sin embargo, bueno, las personas tratan de que el rumor siempre sea verdadero, siempre darle un peso para que pueda tener más fuerza, más golpe. Otra característica, la ansiedad personal.
La ansiedad personal, bueno, sabemos que es un estado físico en el cual el ser humano cae ante una posible amenaza, ante una posible enfermedad, ante un posible colapso emocional o físico. Sin embargo, bueno, para el rumor no hay poca claridad cognitiva. Sin embargo, bueno, es la forma de expresar tensiones emocionales de tipo ansiogénico. Todo esto, bueno, también se conjuga junto con los rumores y hace que todo esto empiece a viralizarse. Un ejemplo que escuchamos hace años atrás, en la década pasada de este milenio que está comenzando, es el caso de la gripe aviar. Cierta población, ciertos terrenos, ciertos latitudes de la Tierra, del planeta Tierra, de algún país en específico, tuvo un caso o tuvieron casos de gripe aviar. Sin embargo, bueno, conjunto con todos los factores de los rumores, todas estas falsas expectativas, la falta de credibilidad, toda esta falta de información se empezó a viralizar. La gripe aviar empezó a alcanzar más que un contagio orgánico, un contagio masivo, se hizo un contagio social. Es por eso que, bueno, a través de los rumores, y todo esto se alimenta con el efecto Mandela, es que se da todo este tipo de incertidumbre, de caos, de estrés, de tensión a nivel internacional, social, localmente. Y bueno, esta es una parte del factor de la ansiedad personal. Los otros factores, bueno, son el grado de importancia. A lo mejor en este caso podría ser la transmisión de los datos falsos, de los datos no comprobados. De igual manera, bueno, llevamos a creer o le damos recompensa o castigo a la creencia de un rumor. Bueno, tiene un impacto social, como siempre lo hemos manifestado, como siempre lo hemos comprobado, y bueno, quien lo llega a decir, o lo llega a manifestar, lo llega a confirmar y a consolidar, bueno, son las personas a las que van a ir afectando de manera consecutiva. Una mentira va tapando a la otra y sucesivamente hasta creer una gran bola de nieve de mentiras. Esto es también una falta bueno, es un factor más que llevan los rumores. Ya metido en esta situación psicológica, toda esta temática psicológica clínica, podemos ver muy por encima algunos sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas. El efecto arrastre, bueno, sabemos que es cuando se crea algo, en algo, cuando las personas nos rodean y que las personas que nos rodean también lo hacen. Es como empezar a viralizar algo. Hoy hace mucho calor, me siento mal. Sí, yo también me siento mal porque hace mucho calor y no he bebido agua. Se empieza a masificar y se empieza a crear un efecto arrastre. Empiezas tirando una ficha de dominó, una ficha de plástico, y empiezan a caer las demás. Esto es también, bueno, por parte de ciertos factores de distorsiones cognitivas que se llevan a la praxis actualmente y socialmente. Bueno, los procesos cognitivos, iniciando por este tema, son aquellas reglas transformacionales a través de los sujetos o los seres humanos seleccionan la información que finalmente van a atender o vamos a atender, codificando y almacenando para posterior recuperación cuando sea necesaria. Todo esto lo podemos ir armando en esquemas, tanto los esquemas de la comunicación, los esquemas de la semiótica, los esquemas de la lingüística, de la audiología, de los colores, la recepción de imágenes. Todo esto se va como son grandes elementos o son elementos visuales con los cuales se va conformando ciertos esquemas o ciertas líneas o estructuras de comunicación que finalmente no son correctas. En el nivel de periodismo sí es de una manera de más investigación, sin embargo a efecto social o efecto coloquial se va nada más justificando con ciertos rumores o con ciertos elementos que no están bien definidos. De igual manera, bueno, la tarea que realiza el cerebro dentro de estos procesos cognitivos se fundamenta en la utilización de heurísticos, que son las reglas que sigue el cerebro de manera inconsciente cuando se le plantea un problema, reformulándolo cada vez para encontrar una justificación, una respuesta, y transformarlo en un paso más sencillo para resolver de manera prácticamente automática. Esto es buscándole justificación a cualquier situación, a cualquier incertidumbre,
recurre a un problema matemático, bueno, ¿por qué no es decir 2 más 2 es igual a 4 y es la regla general? Esto es como todos esos procesos o elementos heurísticos de tratar de simplificar y bueno, empezar a retroalimentar de manera inconsciente, pero bueno, no le damos un orden en el cerebro, siendo que bueno, todo esto son elementos como si fuera un virus, una bacteria, son elementos que van conformando a los rumores y los rumores tienen como fundamento al efecto Mandela. Vamos a retomar el tema. La heurística de la disponibilidad, bueno, es sobreestimar la importancia de la información que es más fácil de recordar, afirmar algo que realmente vimos, afirmar algo que escuchamos, que leímos sin tener antecedentes o sin tener una investigación previa del porqué de esa situación, del porqué de esa acción. Esa es la heurística de la disponibilidad, cuando bueno, el cerebro toma todos estos datos a su beneficio, pero no en un orden correcto o en una consolidación con una investigación correcta. El efecto de encuadre, bueno, es obtener conclusiones diferentes cuando la misma información se presenta de forma diferente. Yo puedo tener una hipótesis de la gripe aviar, pero bueno, hay personas que tienen otra hipótesis. No, yo tengo la hipótesis que sale de las aves, pero habrá gente que dice, o habrá personas que comentan, yo sé que es de los puercos, yo sé que es de los peces, yo puedo afirmar que es de los reptiles. O sea, todos estos efectos de encuadre es conforme nosotros como seres humanos vamos teniendo un punto de vista, no tenemos los conocimientos previos, pero estamos afirmando una situación. Ese es un efecto encuadre. El sesgo de confirmación, bueno, ya lo habíamos comentado, es dar la prioridad y aquella información que confirma sus creencias existentes. Esto ya es como un a priori y bueno, es la verdad que nosotros sabemos para nosotros mismos, pero no estamos, no somos capaces o no estamos dispuestos a comprobar la realidad o las bases científicas, las bases sociales. La maldición del conocimiento, bueno, es una incapacidad de ver un problema desde la perspectiva de alguien con menos conocimiento que nosotros mismos. Esto es una pelea de egos, es una lucha mental de egos mentales y bueno, nosotros siempre queremos tener la razón porque nosotros tenemos los conocimientos previos o tenemos ciertos antecedentes visuales. La reactancia, bueno, la reactancia se manifiesta cuando hacemos lo contrario a lo que nos piden o nos recomiendan, dado que percibimos dicha petición o recomendación como una amenaza o una situación imperativa a nuestra libertad de elección. Esto pasa cuando nos recomiendan tomar un jarabe para la tos, pero ¿por qué voy a tomar un jarabe para la tos? ¿Por qué no mejor me tomo un té? Ahí yo tengo una reactancia, tengo un versus, tengo un efecto against. Entonces, bueno, esto es la forma en la cual se va alimentando también el efecto Mandela y los rumores. La falacia del coste hundido es cuando nos negamos a abandonar lo poco gratificante que hemos invertido en ciertas situaciones. Cuando no tenemos la razón, pero tratamos de estar justificando y sabemos que un ejemplo, que la gripe aviar no viene de las aves, sino viene de los reptiles, pero bueno, hay datos científicos, hay comprobaciones que realmente viene de las aves y bueno, nosotros tuvimos una cognición falsa, errónea y bueno, ya la falacia del coste hundido es esa situación de estar justificando, es que yo había escuchado, es que yo sabía, es que yo vi que venían de los reptiles, ¿no? O sea, ya hay una justificación, pero esa negación a omitir o a sentirnos, con menos conocimientos o culpables o en el error, es lo que nos lleva a la falacia del coste hundido. El prejuicio de retrospectiva, bueno, es creer que se podría haber predicho un evento una vez sucedido. Esto, bueno, el prejuicio de retrospectiva es realmente incierto, es como querer determinar o querer manifestar o saber cuándo va a temblar, cuándo viene un terremoto, cuándo viene un tsunami, no lo sabemos, ya sea por causas naturales o por manipulación del clima, solamente de esa forma se puede conocer. Sin embargo, nadie sabe el futuro, nadie sabe los efectos naturales que tienen estas consecuencias y bueno, ahí es el prejuicio de la retrospectiva, que bueno, queremos predecir algo, pero bueno, no lo tenemos a la mano, no tenemos la confirmación porque no ha sucedido todavía. El efecto de anclaje, ya por último, bueno, es centrarse excesivamente en la primera pieza de información que se recibe tomando una decisión. Se contrasta con el efecto de recencia que comentan ciertos entrevistadores en las cuestiones o entrevistas de trabajo. Aquí en el efecto anclaje, bueno,
tenemos como una premisa, es un ejemplo, que yo quiero trabajar en medios de comunicación, pero soy contador, pero yo soy insistente, obviamente con todos los elementos, con todos los, las funciones y la praxis que tienen todas estas disfunciones cognitivas, yo sigo anclado a la primera pieza, que yo soy contador, pero quiero estar en medios de comunicación. Y en las entrevistas de trabajo, se manifiesta, yo quiero tener este puesto, yo estoy capacitado para esto, siendo que la realidad o la currícula laboral es otra. Esos son algunos ejemplos de cómo los... todas estas disfunciones cognitivas se vale para que los rumores puedan ser dispersos y se pueda conformar un efecto Mandela. Ya para continuar con todas estas funciones de los rumores, volvemos a retomar para volver a adentrarnos al efecto Mandela. Las funciones de los rumores, son varias para que se pueda terminar o se pueda tener una cúspide o pueda culminar un rumor y sea cierto, se pueda generar como cierto y tenga impacto. Se vale de ciertas funciones como la función catártica, es expresar la ansiedad por un hecho, un enojo u otra actitud que descarga dicha emoción. Es a lo mejor pegar en una mesa, gritar, pegar, insultar. De ciertas formas tiene una función catártica, sentirse mal, no poder respirar. Eso es como para expresar o sacar nuestra ansiedad por el hecho del cual queremos justificar, y se descarga toda esta emoción con un lapso, una sinopsis catártica. La justificación solamente sirve para validar socialmente una emoción. Es que me siento mal, me siento enfermo porque he tenido mucho trabajo. O sea, es una búsqueda de justificar todo o todos nuestros errores o nuestra falta de conocimiento sin realmente analizar el porqué de estas situaciones. El esfuerzo por la explicación es atribuirle un significado a un hecho que cumple una función de conocimiento. Es mejor hacer pensar que sabemos algo que somos unos ignorantes en el tema. Es hablar a lo mejor teniendo una perspectiva como comunicador y nos ponemos a hablar de finanzas. Sí podemos hacerlo siempre y cuando tengamos la facilidad, los conocimientos y estudios previos acerca de la estadística y las finanzas. Si no lo tengo y no logro comprenderlo, pero quiero exponer un tema a nivel internacional, a nivel local, hablando de producto interno, de ganancia, costo, beneficio, de la bolsa de valores, obviamente yo no manejo estos temas. Entonces ahí yo tengo un esfuerzo por la explicación, algo que no sé, pero me jacto o me ufano de saberlo. Es ahí donde también, es una función de los rumores. La función pragmática, es la prolongación de la explicación que se justifica de forma colectiva, es decir, aquello de lo que sabe todo el barrio. Es como el divulgar. Esto es, escuché que en el metro de la línea rosa se detienen mucho los trenes. Pues sí, obviamente se van a detener, pero no sabes las consecuencias, ¿no? O sea, escuchas que siempre hay un accidente a 2 cuadras de la avenida Chapultepec, pero no sabes realmente lo que está causando. Pero lo que dice o lo que sabe todo el barrio es que siempre a cierta hora ocurre un accidente en la avenida Chapultepec. Esto es como una praxis, una pragmática de que pues es que sí, se sabe que suceden accidentes, pero pues realmente no me interesa por qué lo hacen. Esto también es una función de la cual los rumores se van alimentando. Y otra ya sería para el final la excitación estética, que es un rumor que rompe la rutina diaria y transmite una información novedosa que produce cierto efecto dramático. Por ejemplo, cuando a veces se comunica la muerte de otra persona a pesar de no saberlo ciertamente, esto figura o pasa mucho con figuras públicas. Leemos en YouTube, escuchamos en redes sociales, o viceversa, escuchamos en YouTube, leemos en redes sociales que cierta figura pública, cierta actriz, cierto actor ya fallecieron. Oye, ¿y realmente ha estado comprobado? ¿Realmente se ha masificado? ¿Se ha comprobado por otros medios? Lo podemos escuchar en YouTube. Murió Angelina Jolie, lo podemos tener en el teléfono, pero no tenemos como la praxis o no tenemos la investigación de realmente meternos a medios periodísticos, a revistas digitales, a prensa digital.
oye, ¿sabes qué realmente pasó? Entonces esto es una excitación estética. Sobre todo se utiliza más en medios de entretenimiento, figuras públicas y todos los fenómenos sociales que pueden causar cierto impacto. Ya regresamos a los ejemplos del efecto Mandela. El efecto Mandela, bueno, fue descubierto en el año 2012 aproximadamente por una investigadora que empezó empezó a rascar, empezó a sumergirse en la investigación, en los datos de por qué Nelson Mandela había muerto en la cárcel. Simplemente, bueno, ella conforme labor periodística, conforme labor de investigación, empezó a recorrer cronológicamente ciertos archivos, ciertas herramientas digitales, periodísticas, en las cuales fue comprobando y fue armando de forma cronológica que Nelson Mandela no fue muerto en cárcel, sino que estuvo en cárcel, posteriormente salió o fue liberado por toda esta persecución que tuvo a nivel social. En su casa realmente años después fue cuando murió, siendo que bueno, había muchas personas que confirmaban que Nelson Mandela tuvo un funeral por medio de una televisora, por medio de un programa en vivo, y bueno, eso fue lo más creíble para el efecto Mandela. Es de ahí de donde toma el efecto Mandela de saber o consolidar o justificar y confirmar cosas que realmente no sucedieron, pero que nosotros con todos estos elementos, tanto de rumores como de distorsiones cognitivas, los llevamos a la práctica, no teniendo investigación, y bueno, los damos por un hecho. El primer ejemplo del efecto Mandela es como tal la muerte de Nelson Mandela, y bueno, en dato ya conciso, esta investigadora o bloguera digital fue Fiona Broome, que fue la persona que empezó a popularizar este efecto, al creer firmemente que, como les comentaba, Nelson Mandela había muerto años antes de su muerte, antes de su liberación en 2013. Al parecer esto le sucedía a mucha gente, incluso, bueno, como bien decíamos, empezaron a recordar detalles de su funeral, y bueno, otros justificaban o confirmaban que había muerto en prisión. O sea, había como muchas discrepancias, todas eran hipótesis, sin embargo la realidad era otra. Realmente Mandela murió ya fuera de la cárcel y sobrevivió al presidio, viviendo algún tiempo fuera de la cárcel antes de fallecer. Todo lo que les estábamos comentando para justificar el conocimiento o la razón del efecto Mandela. Hay efecto Mandela en muchos medios de comunicación, en muchas situaciones, en mucho actividad de cotidianidad, lo podemos vivir. Tenemos varios ejemplos aquí en cabina. El primero, bueno, la muerte de Nelson Mandela. El segundo sería el más reconocido por Disney, pero bueno, es una praxis literaria. Esta no es tal cual un efecto causado inicialmente, sino que fue con el paso del tiempo. La creencia de que, bueno, en el texto de Blancanieves y los 7 enanos, o bueno, en Blancanieves de los hermanos Grimm, seguramente, bueno, la relacionamos con Disney, al momento de que en las películas o en la literatura del cuento de Blancanieves, la reina decía: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa en este reino? Ese es un efecto Mandela. ¿Por qué? Porque realmente en el texto y en la película no está descrito tal cual este dato. O sea, no está coloquialmente instaurado. Hasta nuestros días se conoce que es espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa en este reino? Sí, pero no es un hecho, el cual en el texto se confirma que, o en la película, y en alguna película, en algún remake en el año 2012, se justificó a través del guión literario que realmente el texto lo decía: mirror, mirror on the wall, who was the favorite on the road. Esto es que, traducido al español, es espejo, espejo en la pared, ¿quién es la persona más mágica de todas? Todo esto es un efecto Mandela a nivel de coloquialmente hablando, a un lenguaje coloquial. Sin embargo, bueno, se empieza a justificar. Cuando digas espejito, espejito, te vas directamente al cuento de Blancanieves, y esto es un error. El siguiente ejemplo que tenemos es la famosa caricatura, hablando de Disney, la famosa caricatura de Mickey Mouse.
El Mickey Mouse, bueno, todos tenemos la imagen mental de que el ratón más famoso del mundo lleva tirantes en su disfraz, en sus pantalones, siendo que realmente Mickey Mouse nunca ha tenido cola y nunca ha tenido tirantes. Esto ha sido una modificación, un efecto Mandela a través de los años o la interpretación de cada quien. Como bien sabemos, a nivel cultural aquí en nuestro país hay piñatas de Mickey Mouse donde ya les ponen hasta tirantes azules, siendo que la caricatura original de los años 30 hecha y dibujada por Walt Disney no contemplaba tener tirantes y no contemplaba tener tampoco botones ni la cola que tiene el ratón. Este es un efecto Mandela. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, dibújame un Mickey Mouse, lo dibujo con tirantes, lo dibujo con esos elementos, la colita y las orejas, siendo que, bueno, justificadamente no fue dibujado en un inicio con estos elementos. El otro ejemplo que tenemos es muy comercial a nivel internacional. Bueno, salió de Estados Unidos y se ha internacionalizado con el paso del tiempo. Es la marca Monopoly. El logo de la marca Monopoly o el señor Monopoly es representado por un logotipo donde va una figura de un señor con su sombrero, con su traje frac y, bueno, una bolsa de dinero o un bastón. Sin embargo, bueno, tenemos esa imagen mental de que el señor Monopoly, aparte de todos estos elementos, tiene un monóculo en el ojo izquierdo, siendo que, bueno, realmente la marca no lo maneja así. La respuesta es que, bueno, no tiene el monóculo, no tiene siempre la bolsa de dinero en la mano, sino que se ha hecho un efecto Mandela. ¿Por qué? Porque al tener una visión o tener una imagen de una imagen de prosperidad, una imagen de una figura de dinero, de una caricatura de dinero, de una caricatura rica, damos por hecho que trae un monóculo, pero no, Monopoly, la figura Monopoly no tiene monóculo. Ese es otro ejemplo del efecto Mandela. Todos estos ejemplos, todas estas imágenes que tenemos en nuestra mente, damos por hecho. Y en algún momento lo vimos, en algún momento nos contaron que tenían estos elementos, lo escuchamos, lo llegamos a ver, sin embargo, bueno, tenemos la percepción de que no es así, la realidad es otra. El siguiente ejemplo sería el autorretrato de Enrique VIII. Enrique VIII, bueno, mucha gente tiene la idea o tiene el retrato, la imagen fotográfica en su mente de que Enrique VIII, dibujado por Hans Holbein, fue un dirigente que llevaba en su mano una pata de pavo. Al momento de estar pintándolo, no es una pata de pavo lo que tiene, es una empuñadura de una espada, la cual, bueno, es una falsa idea de que es una pata de pavo. Tenemos la imagen, tenemos la idea de Enrique VIII que tiene su espada, que tiene la pata de pavo, pero no es una pata de pavo, es una empuñadura de una espada. Toda esta es una falsa idea, una distorsión cognitiva a nivel imagen, a nivel visual, y, bueno, esta también es justificada o indicada por el efecto Mandela. En el cuadro no lleva ningún tipo de comida en su mano. El siguiente ejemplo sería por parte de la saga de Star Wars. La saga de Star Wars, en el personaje de C-3PO dorado, o el C-3PO, bueno, originalmente sabemos que cuando fue lanzado el cómic, bueno, fue lanzada la trilogía de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, como se le conocía en los años 70 del siglo XX. Sabíamos que C-3PO era de color dorado, que tenía una chapa metálica bañada en oro, pero en realidad no totalmente el artefacto, el personaje no es necesariamente dorado. Hay una imagen previa aquí dentro de nuestra investigación, de nuestra cabina, en la cual tenemos que C-3PO no tiene una de las piernas doradas, la tiene plateada. Entonces, sin embargo, bueno, de ahí podemos justificar o poner como ejemplo, que también es otro ejemplo, es otra justificación de todo este efecto Mandela. El siguiente ejemplo lo manejaríamos con la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue beatificada en el año 2003 y canonizada en 2016, pero muchas personas, esto fue hace poco tiempo, fue 3 años aproximadamente, pero prácticamente todo el mundo o muchas sociedades, muchas personas tienen la percepción de que este hecho ocurrió hace más de 20 años.
confunden la palabra beatificar con canonizar y bueno, dan por hecho, porque escucharon en rumor, porque escucharon en la televisión, porque no se informaron de manera correcta o bueno, no sabemos la connotación, el significado realmente de las palabras y bueno, se hace una vorágine de comunicación en la cual dice, bueno, fue beatificada en 2013 y fue canonizada en el mismo año que murió. Por eso es que, bueno, hay todas estas diferencias. Es un ejemplo más para el efecto Mandela. O un ejemplo más, tenemos 4 más, los vamos a comentar de manera rápido. Es el caso de entretenimiento. En el entretenimiento tenemos a los Simpson y a los Looney Tunes. Los Simpson y los Looney Tunes, bueno, la versión en inglés para los primeros personajes de los Simpson, en inglés son los Simpsons. Y en la traducción al español es los Simpson. O sea, aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque damos por hecho que toda la terminación, este vocablo o el título del programa tiene terminación con S. Y siendo que en S es tiene una S al final en el idioma inglés, en el idioma original, en el idioma nativo en el cual fueron creados. En idioma español se le quita la S al final, pero internacionalmente nos causa efecto Mandela y cuando nos ponen o nos dicen escribe la palabra Simpsons de la caricatura, lo ponemos con S o lo pronunciamos con S al final. En el caso de Looney Tunes, esto lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en los canales de YouTube. Los Looney Tunes, bueno, sabemos que fue una caricatura ya de tiempo atrás, en los años 20, con Bugs Bunny, el Pato Lucas y todos estos personajes. En su versión en español se conocieron como fantasías animadas de ayer y hoy. En la versión en inglés o el idioma original es Looney Tunes de sintonía. Y en el vocablo español, para no traducirlo como fantasías animadas, se le ponía Looney Tunes, del vocablo extraído de cartoons. Entonces es un efecto ahí, es un efecto curioso. ¿Por qué? Porque se sustituyó a la palabra tunes o tunes del vocablo inglés de sintonía o vibraciones por el vocablo tunes que, bueno, les comentaba, viene de la partición de cartoons. Entonces, bueno, ahí hay un efecto Mandela más que se puede justificar. Pueden buscarlo en YouTube. Todo esto está en redes sociales y, bueno, no dejaremos mentir. En inglés es Looney Tunes y en español Looney Tunes. Es una diferencia ahí abismal. Otro ejemplo, ya para terminar nuestro programa, los últimos 3 ejemplos que tenemos, es la escultura del pensador. El pensador es la famosa escultura de Augusto Rodin. El pensador es recordado por todos, sin embargo, bueno, hay personas que, o bueno, gente en común en ciertos países que piensan que la escultura está sentada y bueno, tiene la persona pensante tiene la mano en la palma de la mano sobre la frente, siendo que esto es un error. La escultura del pensador tiene la mano en la mandíbula o en la barbilla. Esto es así, pero muchas personas tienen la idea que es así. Es ahí donde el efecto Mandela causa ciertas disposiciones cognitivas y bueno, tenemos también aquí la imagen para que se pueda apreciar que no es como realmente pensamos o damos por hecho que está la escultura, es otra la realidad. Ya de los últimos sería a nivel industrial. Tenemos el logo de Volkswagen. El logo de Volkswagen desde los años 50, 60 que fue creado, tiene diferencias en el logo. Algunos logos se han marcado con la letra V y hay otros logos que se marcan con la letra W. Hay una fusión, un juego de todas estas letras, de estas 2 letras en el logo precisamente de la empresa, en el cual, bueno, en un coche tiene la separación, en un coche no es evidente la separación, solamente es la letra W o la unión de la V con la W. Ya en los logos a tamaño expansivo de más de 2 metros a gran escala, suelen ponerlo como las distribuidoras o las fábricas con una división entre la V y la W. Tenemos el ejemplo aquí en cabina, el cual lo podemos ver. Hay ciertas situaciones, tanto es el logo con la W,
que bueno es la B y la W, como el logo con la V, una diagonal, y la W abajo. Todas estas diferencias, bueno, han sido causas a lo mejor no improvisadas, a lo mejor no intencionadas, sin embargo, bueno, ya están generando un efecto Mandela para que se pueda distribuir o se pueda justificar a nivel internacional. Ya el último ejemplo, bueno, tenemos el asesinato sobre el recorrido que tuvo el expresidente John F. Kennedy, o el fallecido expresidente John F. Kennedy, que en la actualidad, bueno, tenemos la idea, ¿no? De que iba en un coche con 4 personas, iba su esposa, John F. Kennedy, y otras 2 personas en los asientos de adelante, bueno, lo que es el operador y el chofer operador y el copiloto. Sin embargo, bueno, o el guardia de seguridad. Realmente la fotografía que se está guardando, bueno, que fue recabada para ese entonces, aquí sí hubo una manipulación, les voy a decir por qué. Porque fue un coche de 6 plazas, obviamente 6 asientos, chofer, copiloto, guardias y bueno, en la parte de atrás el presidente con la esposa. Es ahí donde hay unas diferencias. Hay ciertas fotografías en la web en las cuales han sido de manera disparada o editadas o lanzadas en la web, en las cuales sí se logra notar que es John F. Kennedy, su esposa Jacqueline y el chofer y el guardia. Son todas esta sí fue intencionada tal cual. ¿Para qué? Para generar una especulación, para generar un caos, para generar una distorsión cognitiva, siendo un hecho tan importante en los años 60 como el fallecimiento o bueno el asesinato de esta figura emblemática a nivel internacional. Y bueno, aquí realmente sí fue un efecto Mandela intencionado. Aquí lo podemos ver, bueno, es el gobernador de Texas, su esposa, en los asientos traseros van John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy. Aquí hay una situación, una manipulación y bueno, podemos ver que sí, realmente se puede notar, ¿no? Que es un auto de 6 plazas. Son algunos de los ejemplos que tenemos para efecto Mandela y bueno, les queremos agradecer por esta emisión. Tenemos algunos comentarios ya para finalizar el programa. Tenemos vamos a leerlos rápidamente. Tenemos a Nelly del Pino, nos comenta Nelly del Pino: Citripio es totalmente dorado, mi hermano lo tiene desde chico y los que vendieron, los objetos que los que vendieron se estrenó la película. Esto es, sí, o sea, a nivel, comercial, a nivel escala, sí fueron de manera, pintados de un solo color, para ser comercializados de esta manera. Sin embargo, en la película, bueno, podemos detallar que Citripio tiene una pierna de color plata. Eso nada más es como un efecto Mandela sobre la fabricación de ciertos juguetes o piezas a escala, para las cuales, bueno, se da una intención y se acepta tal cual es la imagen. Nos comenta también Nelly del Pino: en la imagen que se tiene atrás de Mickey Mouse tiene los tirantes. Exactamente, tiene una imagen del pantalón nada más, sin ninguna prenda arriba, porque originalmente era así. Algunos lo ponen con cola. Originalmente Walt Disney lo dibujó sin cola y bueno, esto lo podemos ver en la figura o en la escultura emblemática que está en la parte central del parque de diversiones, donde Walt Disney tiene agarrada de la mano a Mickey Mouse y ese Mickey Mouse no tiene cola. Hay diferentes perspectivas, sin embargo, bueno, en la imagen tenemos la diferencia entre la cola, el Mickey Mouse con cola y el que no lo tiene. Alberto Saldívar Torres dice: es curioso y popular el efecto Mandela, se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea, como si fueran reales, cuando a veces ni tan siquiera han llegado a ocurrir. Es decir, nos inventamos cosas que damos por sucedidas sin ser ciertas. Exactamente, esto, como lo dice el blog y bueno, como lo comenta aquí Alberto Saldívar, realmente el efecto Mandela ha tenido un alcance impresionante ahora con los medios digitales, los medios de comunicación, los medios de prensa digital, los medios de masificación. Se ha podido alcanzar toda estas disfunciones cognitivas, los rumores, y bueno, de ahí se alimenta el efecto Mandela. Ya por último, queremos darles las gracias a todas las personas que nos dieron sus likes. Tenemos a Ruth Gutiérrez Montes, muchísimas gracias. Me encanta. George Reid en la producción, muchísimas gracias, nos da me gusta. Guillermo Medina nos da me gusta, muchísimas gracias.
Nilton Talavera también nos da like, muchísimas gracias Nilton. Vicky Díaz nos da me encanta, muchas gracias por estar aquí siguiendo el programa. Ana Celia Onofre nos da like, igualmente que Wendy Guerrero García, nos están dando like a esta emisión de número 5 de Somos Enigmas y Misterios. Ana Claudia Rodríguez Ríos también nos da el me encanta, y bueno, nos está ayudando a viralizar todos estos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Nelly Del Pino, de igual forma, muchísimas gracias, nos da like, al igual que José Antonio Benítez, muchísimas gracias por estar siguiéndonos, nos está dando like, sabemos que bueno, están atentos a la transmisión. Quetzalcóatl Luna Ruiz, muchísimas gracias, licenciado Quetzalcóatl, también estamos aquí atentos, y Mitz Peña también nos está dando un like en la programación. Muchísimas gracias, y bueno, esto fue la emisión número 5 de Somos Enigmas y Misterios. Esperemos les haya resultado de utilidad esta información, todos estos datos que recabamos para ustedes. Bueno, sin más por el momento, nos vemos próxima semana. Hoy continúa el programa de Prisma Textil y posteriormente Blend and Remix con algunos contenidos para consolidar y vaya, fortificar toda esta programación que tenemos en Somos Live. Les agradecemos mucho que hayan estado con ustedes, conocedores y buscadores de los enigmas. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana.